Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, sí, profe. Hola, profe, sí. Tardes, profe. Tardes, profe. Listo, buenas tardes a todos. Vamos a empezar. Yo les mandé ayer el mensaje de que teníamos sesión hoy y mañana, que hoy íbamos a hacer de programación y mañana las nuevas actividades que les voy a poner, que ya creo que son las últimas actividades de este año para que les dé tiempo de mandar las actividades, de enviar las actividades que son las actividades las últimas de este año, porque ya hoy es 20, ya hasta el máximo el 10 se reciben actividades hasta el 10 de diciembre. Entonces ya les voy a explicar ya mañana las últimas actividades, que creo que son 2 o 3 últimas, que les voy a explicar de lo que se van a hacer. Resulta que nosotros en la clase pasada estábamos viendo el condicional sí, empezamos a verlo, déjenme empiezo a compartir acá. Listo. Nosotros en la clase pasada empezamos a ver el condicional sí, entonces, donde yo les estaba explicando eh, que nosotros en este condicional usábamos los operadores relacionales, el mayor igual, el menor igual, el igual igual y el distinto. Que ese condicional sí, aquí en PCI, pues se llamaba así entonces, y que en nosotros el lenguaje de programación se llamaba ISDEN, o en algunos era if, abro llaves y cierro llaves, en algunos lenguajes de programación, y que iba así la condición, entonces, un bloque de instrucciones cuando la condición se cumplía y un bloque de instrucciones cuando la condición no se cumplía. Nosotros la semana pasada hicimos ejercicios con condicionales y sencillos, nada más mandando aquí un solo mensaje. Vamos a empezar a hacer uno donde mandes un mensaje como para retomar lo que estábamos haciendo la semana pasada, y ya después sí hacemos con bloque de instrucciones. Uno por ese lado. Por otro lado, antes de empezar, les iba a comentar algo. Yo califiqué, bueno, las últimas actividades de diseño de instrumentos, recolección de datos, todavía no las he calificado, pero las otras personas que mandaron las actividades después, ya yo las he ido calificando del primer corte que había hecho. Se las he ido calificando. Las nuevas no las he calificado porque realmente estaba enferma, por eso no las había podido mandar la grabación, porque estaba enferma, y se las mandé fue hasta ayer, que fue cuando la pude subir a YouTube. Entonces, vamos a hacer eh, este ejercicio. Este ejercicio donde también vamos a hacer un solo mensaje que vamos a mandar, y ya después si hacemos con bloque de instrucciones. ¿Listo? Entonces el ejercicio dice: un almacén de electrodomésticos en su aniversario ofrece descuento los sábados de un 10%. Los demás días ofrece un 5% de descuento. Nosotros lo que debemos hacer es decirle a la persona a cuánto es el descuento que tiene derecho, ¿cierto? ¿Cómo sé yo si una persona tiene el 10 o el 5% de descuento? Pregunto. ¿Cómo sé yo que tengo derecho al 10% de descuento? Preguntándole qué día es. Preguntándole qué día es. Entonces, ¿se acuerdan que yo les había, déjenme ya hablo acá? Listo, preguntándole qué día es. Yo tendría que formar mi condición diciendo que si el día, ¿cierto?, es igual, entre comillas, que sábado, ¿cierto? Este debería ser mi condición. ¿Para qué? Si esta condición se cumple, ¿qué tengo que decirle yo? Que tiene derecho al 10%, porque el ejercicio me dice claramente que para que tenga el 10% de descuento, el día debe ser sábado.
sino que debo asumir yo que el día no es sábado. Entonces, si el día no es sábado, ¿qué le tengo que decir? Que tiene 5% de descuento. Es todo lo que debería decirle, ¿cierto? Entonces, yo lo primero que debo hacer es que preguntarle por el día de la compra, escribir, digite el día de su compra, leer día, ¿cierto? Que ese es el que me va a servir a mí para hacer mi condición. Entonces yo le digo que si el día es igual a qué? A sábado, entonces, ¿qué debo asumir yo? Que si el día es sábado es porque se está cumpliendo la condición. ¿Y qué le debo decir? Usted tiene derecho que al 10% de descuento. A un 10% de descuento. Si no, ¿qué va a suceder? ¿Qué quiere decir el si no? Que el día no es sábado. Y si el día no es sábado, ¿qué le voy a decir? Que usted tiene solo un 5% de descuento. ¿Cierto? Es lo que yo le debo mandar a decir. Entonces, cuando yo lo ejecute, vamos a ejecutarlo paso a paso. Él llega y me pregunta, dijiste el día de su compra, ¿cierto? Yo aquí primero voy a decir que es que domingo. Cuando yo le dé el enter, él va a comparar. Va a decir, aquí donde dice día igual a sábado, ¿qué vale día? Domingo. Él va a decir, domingo es igual a sábado. No. Se sale de aquí y se viene al sino y me va a decir que yo tengo un 5. Miren aquí donde él se vuela de una vez al sino y me dice que yo tengo solo un 5% de descuento. Es todo lo que me dice. Ahora, si yo lo ejecuto nuevamente y yo le digo que el día es sábado, él me va a decir que yo tengo un 10% de descuento. Miren lo que yo les decía la vez pasada, que él o entra a este bloque de instrucciones o entra a este bloque, no a los dos al tiempo. O entra a un lado o entra al otro. Las personas que han practicado, porque yo vi que me estaban escribiendo algunos, ¿cómo les ha ido con la práctica con el condicional sí? Nadie ha practicado nada. Profe, yo sí, me ha ido bien, es un poco complicado lo del sí no, pero ya le he ido cogiendo como el ritmo, pero me ha ido bien, la verdad. Ok, eso es cuestión de práctica. Y lo que yo les vengo diciendo, si usted no entiende, tiene que irme diciendo. ¿Por qué? Porque en la medida en que vamos avanzando, se va agregando un poco más, por lo menos nosotros ya este año nada más, porque ahora después que, a hoy vamos a ver el sí con bloque de instrucciones en el sí y en el sí no, cuando se cumple o no se cumple la condición. Ya después tenemos que ver el condicional sí con los operadores lógicos IO y después yo creo que llegamos hasta los cianidados. Entonces, pues ya el otro año veríamos los otros ciclos. Eh, entonces, por eso es mi afán en preguntarles que si entienden o no entienden. Ya por lo menos ya, ahora vamos a hacer los ejercicios. Bueno, les voy a mandar este antes de empezar acá. Mm, ya los que estaban escribiendo aquí ya entraron todos. No sé si era cuando yo no había entrado. Pregunta Felipe. Buenas tardes. La Buenas pregunta es, tardes. si yo quiero que tome el día del sistema, ¿cómo se haría o en el programa no se puede? Ok, Por para que él decir te algo, tome la fecha. sí, por ¿Sí? ejemplo, hoy es jueves, ¿sí? Entonces, Uh-huh. automáticamente que el sistema diga pues que ya tiene derecho al 5%. Ok, mira, eso sí se puede hacer, pero no en PCI. PCI es pseudocódigo, es lo básico para nosotros poder aprender a programar. ¿Listo? Eso tú lo puedes hacer en los lenguajes de programación. Resulta que los lenguajes de programación como Java, como Python, ellos tienen métodos propios
Dentro de esos métodos propios está eso que tú me acabas de preguntar y tú ahí sí lo puedes hacer. En PCI no lo puedes hacer. PCI es más limitado. PCI es más como el lenguaje humano donde nosotros aprendemos la lógica de programación para aprender a programar. Entonces, aquí no lo puedes hacer, pero en el lenguaje de programación sí lo puedes hacer. Ok, gracias. Es como la fecha completa. Tienen métodos propios para el día, para el mes, para el año, para la fecha completa, el tipo de fecha. Pero acá en PCI no. PCI nada más es para básicamente aprender lógica de programación. Básicamente para eso. Bueno, vamos a seguir. Vamos a hacer esto. Una persona desea saber cuánto debe pagar por una llamada. Tenga en cuenta que si la llamada es nacional, el minuto tendrá un valor de 200 pesos. De lo contrario, tendrá un valor de 500 pesos. Ya nosotros aquí vamos a trabajar con bloque de instrucciones, se cumpla o no se cumpla la condición. Para yo saber para yo saber si el minuto vale 200 o 500, implica en que si la llamada es nacional o no, ¿cierto? Si la llamada nacional me dice el ejercicio que si la llamada es nacional, tendrá un valor del minuto de ¿cuánto? De 200 pesos, ¿cierto? Se supone que con el ejercicio yo debo decirle a la persona cuánto debe pagar. Entonces, ¿qué información me deberían dar? Primero, la cantidad de minutos que la persona habla para poderle decir cuánto debe pagar. Y segundo, el tipo de llamada que debe hacer. Si es nacional, ¿qué va a hacer? Si es nacional o si no es nacional. ¿Ok? Entonces, yo le voy a preguntar primero. Me borro esto aquí. Yo aquí le voy a decir, escribir, digite la cantidad de minutos. ¿Cierto? A eso le voy a poner una variable que se llama can. Y luego le voy a preguntar por qué. Por el tipo de llamada. Digite N para nacional y o I para internacional. Leer tipo. ¿Cierto? Lo que me hace a mí saber si debo pagar 200 o 500 es el tipo de llamada que estoy haciendo. Es decir, si es nacional o es internacional. Entonces, como yo voy a saber cuánto debo pagar con eso, yo con eso es que voy a crear mi condición. ¿Y cuál va a ser mi condición? Yo debo preguntar que si el tipo es igual, comillas, ¿a qué? A N. ¿Por qué a N? Porque me dicen que si es nacional, yo debo pagar el minuto ¿a cuánto? A 200 pesos. Yo tengo que decirle a la persona cuánto debe pagar. Entonces yo le voy a decir de pagar, que va a ser el total a pagar, va a ser igual a qué? A la cantidad de minutos que la persona habló, ¿por cuánto? Por 200 pesos, porque me dicen que si el minuto es nacional, vale 200 pesos. Yo sé exclusivamente que es 200 pesos, ¿cierto? Y luego, en el signo, ¿qué debo decirle? ¿Cuánto debe pagar? Es decir, que el minuto debería valer, si esta condición no se cumple, si la llamada no es nacional, es internacional, ¿cierto? Y si eso pasa, el minuto debe costar ¿cuánto? 500 pesos. Entonces yo le voy a decir can por 500. Y le mando a escribir acá. Yo le voy a decir escribir, usted debe pagar por su llamada un valor de, y aquí le digo cuánto. De pagar es el que me va a decir cuánto debo pagar. ¿Por qué yo aquí puedo usar la misma variable y aquí la misma variable? ¿Por qué? Porque él o entra aquí o entra aquí. No entra a las dos partes, es decir, que me va a dar valores diferentes. Entonces, cuando yo lo ejecute, él me va a preguntar,
digite la cantidad de minutos. Yo voy a decirle que hablé 5 minutos, ¿cierto? Luego me dice, digite el tipo de llamada. Yo voy a decirle que es que nacional. ¿Ok? Cuando yo le dé N, él va a comparar aquí. N es igual a N, sí, y entra aquí y multiplica los 5 por 200 y me debe dar 1,000 pesos. Miren dónde él entra aquí y se va después al escriba y me dice lo que debo pagar es cuánto, 1,000 pesos. Es todo lo que me dice que debo pagar. Ahora, si yo lo ejecuto nuevamente y yo le digo que la llamada, vamos a decirle que es internacional, vamos a decirle los mismos 5 minutos, pero esta vez les voy a decir que la llamada es internacional. Él me va a decir cuánto, 5 por 5, 25, que debo pagar cuánto, 2,500 pesos. Usted debe pagar 2,500 pesos. ¿Estamos claros qué es lo que hace este ejercicio? Pregunto. Sí, señora. No, profe, yo Preguntas. no tengo muy No, claro, no. ya te voy a explicar. Espérate un momento. Déjame lo mando acá y ya les explico acá. Miren, vamos a devolvernos acá. Mira, resulta de que una condición que yo cree me va a ayudar a tomar decisiones. Él me va a mostrar una decisión o no, una decisión u otra si se cumple la condición o no, ¿cierto? Aquí el ejercicio me dice a mí que para el que el minuto valga 200, la llamada debe ser nacional, ¿cierto? Yo asumo que si vale 500 es porque la llamada no es nacional. ¿Qué pasa? Cuando yo creé mi condición, yo primero pregunté, al principio pregunté por qué, por la cantidad de minutos, ¿cierto? Y el tipo de llamada, porque el tipo de llamada, esta variable es la que me va a decir si es nacional o es internacional, ¿cierto? Hasta ahí tenemos claro esto que yo pregunté. Esto es la cantidad de minutos que duró la llamada y este es el tipo de llamada. ¿Qué pasa? Cuando yo creé mi condicional, mi condición, valga la redundancia, debe ser que si ese tipo de llamada es igual a que a n. Si esto sucede, voy a poner aquí el signo. Si esto sucede, ¿qué quiere decir según el ejercicio? Que si la llamada nacional, el minuto vale 200 pesos, ¿cierto? Y yo tengo que decirle a la persona cuánto debe pagar. Permítame un segundo acá. Listo. Entonces, si ya yo sé que este tipo de llamada es nacional, él tiene dos opciones. Según mi condición, él va a tomar dos opciones. O es nacional o es internacional, ¿cierto? Si es nacional, el minuto vale 200. Si es internacional, el minuto vale 500. Es lo primero que yo debo tener claro, ¿cierto? Entonces, en mi primera parte, si el tipo de llamada es nacional, ¿qué quiere decir? Que si esta condición se cumple, el minuto debe valer 200 pesos. Entonces, yo tengo que sacar el total a pagar, que debe ser igual a qué? A la cantidad de minutos que la persona me dice que duró la llamada por el valor del minuto, que me están diciendo que el valor de minuto es un valor fijo de 200 pesos. Si no, ¿qué va a suceder? ¿Qué quiere decir? Que esta condición no se cumple, es decir, que el tipo de llamada no es nacional, sino es que internacional. Y él se sale aquí, se viene aquí al signo y te va a decir que ese tipo de llamada es igual a la cantidad por 500. Y ese es el resultado que él al final te va a mostrar en el último escriba. ¿Qué hace él? Suponiendo que yo la primera vez le digo que duré 5 minutos y que el tipo de llamada es internacional, ¿cierto? Estos son los dos valores que va a tomar mi variable, ¿cierto? Entonces aquí me dice, el tipo de llamada es ¿cuánto? I, ¿cierto? I es igual a N y no es igual a N. Como no es igual a N, él se sale de aquí y viene a dónde? Al sino. ¿Y qué hace esta operación? ¿Cuánto vale CAN? CAN vale 5. ¿Qué hace él? Multiplica 5 por 500,
queda 2.500 y eso es lo que le dice al final que debe pagar, 2.500. Ahora, si no hace esto, sino que él me dice que la cantidad de minutos que duró la llamada es 4 y que el tipo de llamada es nacional, él llega aquí y compara. Sí, tipo, ¿cuánto vale tipo ahora? Tipo ahora vale N. N es igual a N, sí es igual a N. ¿Qué hace? Entra aquí en este bloque y él te dice, la cantidad es ¿cuánto? 4 minutos por 200, ¿cierto? 4 por 2, 8. ¿Cuánto debe pagar? 800 pesos. Él o entra en este bloque o entra en este bloque de acuerdo a que esta condición se cumpla o no se cumpla. ¿Sí quedó claro o no quedó claro? Para volver a explicar nuevamente. Sí, profe. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben tener presente? Vuelvo y repito, que la condición se dé o no se dé. Vuelvo y repito, él no va a entrar a los dos bloques. O entra a este bloque o entra a este bloque. Depende de qué, de que si esto se da o no se da. Vamos a hacer otro ejercicio. Esto uno, en la medida en que uno va haciendo los ejercicios, es que uno va aprendiendo. Vamos a hacer este. Nosotros hicimos este con el sencillo. Vamos a hacerlo ahora de otra forma. Hacer un algoritmo que da 3 notas o tenga el promedio de las notas y le diga al estudiante si aprobó o no. Tenga en cuenta que para aprobar su nota debe ser superior a ¿cuánto? A 70. ¿Cierto? Lo primero que yo debo hacer es que preguntar por las 3 notas y sacar el promedio de esas 3 notas. Ojo que este es un poquito diferente. Yo lo primero que voy a hacer es que, ya yo lo mandé, ¿cierto? Yo lo primero que voy a hacer es preguntar por qué por las 3 notas. Miren acá, yo voy a preguntar. Dijiste la nota 1. Ya nosotros la parte del promedio, ¿se acuerda que nosotros lo habíamos hecho? N1, nosotros lo habíamos hecho ya esa parte de obtener el promedio, ¿cierto? Que el promedio era la suma de las notas dividido entre 3 notas. Ya esa parte nosotros lo habíamos hecho, ¿cierto? ¿Sí saben de qué estoy hablando o no? Yo tengo que preguntar por las 3 notas. Y aquí tengo nota 1, nota 2 y nota 3. ¿Qué tengo que hacer yo? Primero sacar el promedio. El promedio va a ser igual a ¿qué? A la suma de las 3 notas dividido entre 3, porque un promedio es el número de ítems dividido entre ese número de ítems. La suma de los ítems, perdón, dividido entre el número de ítems. Entonces, en este caso es la suma de las 3 notas dividido entre 3. Vuelvo y repito, ya esto lo habíamos hecho. ¿Qué pasa? Me dicen a mí que para yo saber si apruebo o no apruebo, mi promedio debe ser igual o superior a 70. Entonces, mi condicional en este caso va a ser ¿con qué? Con esta variable de promedio. ¿Qué tengo que decirle yo? Que si ese promedio es mayor o igual, miren lo que yo les digo, cuando es mayor o igual, yo coloco el símbolo de mayor y coloco el igual y él automáticamente lo coloca de esta forma. Si es mayor o igual a 70, ¿qué quiere decir? Que va a aprobar, ¿cierto? Entonces yo le voy a decir, escribir, usted aprobó su asignatura. Y le puedo mandar a decir con cuánto, ¿cierto? Con un perdón. Usted aprobó su asignatura con un promedio de cuánto, de P. Si no, ¿qué le voy a mandar a decir en el si no? Que no aprobó. Escribir, usted no aprobó. Su promedio es de. Entonces, cuando yo lo ejecute, él me va a preguntar a mí por qué. Por las 3 notas. Vamos a poner primero que aprueba. Vamos a ponerle 8, 9 y 8. Aquí debe aprobar, ¿cierto? Él me dice, usted aprobó con su promedio de 8.3.
Si yo aquí lo ejecuto nuevamente y ahora lo voy a poner a que no apruebe, es decir, que debo ponerle notas inferiores a 6 para que no apruebe 6, 5 y 6. ¿A quién lo va a aprobar? Y me dice, usted no aprobó su promedio de 5.6. Él está haciendo lo que realmente yo le mandé a hacer. ¿Qué hace él? ¿Cómo hago yo el condicional en este caso? Para yo poder hacer este condicional, yo primero tengo que realizar esta operación, porque con esta operación es que yo voy a hacer el condicional. Porque, ¿qué me dice el ejercicio? Que yo debo preguntar por las 3 notas y debo tener su promedio. Y si ese promedio es superior a 70, es cuando yo le voy a decir que aprueba o no aprueba. Miren que aquí el condicional se realiza a partir de un resultado obtenido. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Quedó claro? Una pregunta, es que no he podido hacer el mayor igual, ¿Cómo, perdón? es que no he podido hacer el mayor igual. Ok, mira, eso era lo que les acabo de decir. Tú el mayor igual lo vas a hacer. Tú pones el símbolo del mayor. Mira que ahí está el símbolo del mayor. Y después tú pones el de el igual. Y él automáticamente se lo coloca de esa forma. Colocas el mayor y colocas después el igual y él te lo va a colocar de esa forma. ¿Ya lo probaste? Ah, ok, ya, sí, sí, ya. Ustedes van a colocar el mayor, colocan el símbolo del igual y él se lo coloca de esta forma. ¿Sí? ¿A quién no le sale? Sí, ya pude, profe. Listo. No, profe, a mí no me sale, qué pena. El ¿No te mayor, sale? no, Pon el símbolo del mayor primero. ¿No te sale que el símbolo? exactamente. ¿No te sale el mayor? El mayor está aquí al lado del chief. Bueno, si tienes portátil, si no tienes que buscar el código aquí. ¿Será Al que es lado por del la chief está el configuración del mayor y teclado? menor. Ok, sí. Bueno, si es por la configuración del teclado, tendría o que cambiar la configuración o buscar el código H. Listo. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio que yo tengo por acá. No, porque este lleva mucha cosa. Mm, este. Una persona va a una carnicería y desea saber cuánto debe pagar al final por las compras de su producto. Si el cliente compra lomo, el valor por libra es de 18,000. Los demás productos tendrán un valor de 15,000 pesos por libra. Tenga en cuenta las cantidades de libras de carnes compradas por el cliente. Entonces, ¿cómo sé yo si mi libra de carne cuesta 18,000 o cuesta 15,000? Pregunto. Preguntando qué tipo de carne va a llevar. Correcto, preguntando qué tipo de carne va a llevar. El ejercicio me dice claramente, ojo, estos ejercicios están diseñados es para lo que nosotros necesitamos practicar ahora, porque en la realidad yo debería tener las diferentes opciones de carne que tiene una carnicería, ¿ok? Pero está diseñado es para lo que nosotros necesitamos ahora mismo, que es que practicar el sí y el sí no, ¿ok? Entonces, el ejercicio me dice a mí, ¿por qué? ¿Por qué les hago ese énfasis? Porque ustedes pueden hacer un anidado con todos los tipos de corte, con todos los precios diferentes, ¿ok? Y él les va a dar resultados diferentes. Pero ahora mismo nada más necesitamos el sí y el sí no. Todavía no estamos viendo los sí anidados ni los sí con el I y el O. Entonces, ¿cuál va a ser mi condición? Que el tipo de carne sea lomo. Si el tipo de carne sea el lomo, cuesta 18,000. Si no, cuesta 15,000. Pero resulta que yo debo decirle a la persona que cuánto debe pagar. Vamos a hacerlo aquí primero. Yo debo decirle a la persona cuánto debe pagar. ¿Dónde estará? Aquí está. Entonces, yo necesito preguntar por qué. Por el tipo de carne, ¿cierto? Necesito preguntar por qué otra cosa. Por las libras que compré. Entonces,
El ejercicio me dice que si es lomo, cuesta 18,000. Si no es lomo, es decir, cualquier otro tipo de carne, cuesta 15,000, ¿cierto? Con cualquier otro tipo de carne. Entonces, ¿cuál va a ser mi condicional? Mi condicional debe ser que si el tipo de carne es igual a que a lomo. Si es igual a lomo, ¿qué va a suceder? Tengo yo que obtener cuánto debe pagar la persona. ¿Y cómo tengo yo cuánto debe pagar la persona? La cantidad o las libras de carne por cuánto. Si es lomo, va a tener un valor, me dice él, exclusivamente de 18,000 pesos. Y eso es lo que debería pagar. Si no, quiere decir que el tipo de carne que lleva no es lomo. Y si el tipo de carne que lleva no es lomo, él no va a entrar aquí, sino va a entrar ¿a dónde? En el sino. Y va a obtener que el total a pagar es igual a las libras. ¿Por cuánto? Por 15,000. Y eso es lo que debería pagar. Entonces, vamos a hacerlo aquí en PCI. Voy a borrar esto. ¿Qué debo preguntar yo primero? Escribir, digite el tipo de carne a comprar. ¿Cierto? Le voy a poner de carne. ¿Qué tengo que preguntar yo? La La cantidad de cantidad de libras. libras. Exacta. La cantidad de libras. Y le voy a poner la variable carne. Mi condicional, tengo que decir que si el tipo de carne es igual a qué? A lomo. Si eso sucede, es cuando la carne va a costar 15,000, ¿cierto? 18,000, perdón. Entonces voy a decir que te pagar va a ser igual a qué? A la cantidad de carne por el valor de la libra, que en este caso es que 18,000. Si no, ¿qué debo decir yo? Que el te pagar debe ser igual a qué? A la cantidad por 15,000. ¿Por qué? Porque no se cumple que sea lomo, sino debe ser cualquier otro tipo de carne. Y aquí por fuera del fin sí pongo el escribir, donde le voy a decir usted debe pagar, usted debe pagar el valor de pagar. Y vamos a ejecutar. Listo. Porque me está pidiendo asignación. Línea que, déjenme cerrar aquí. Instrucción no válida. No se reconoce la instrucción de... ok. Entonces está mal escrito aquí. Falta la N. Entonces. Listo. Dijiste el tipo de carne. Vamos a probarlo primero, que no sea lomo. Para, si es no es lomo, vamos a poner aquí que vamos a poner que es que hueso. ¿Cierto? Ese debería valer 15,000 pesos. Dijiste la cantidad de libras. Vamos a suponer que llevo 2 libras. Me debería dar 30,000 pesos. Aquí me da 30,000 pesos, es decir, que está haciendo lo que debe hacer porque está tomando el valor de 15,000 pesos. Ahora vamos a probarla con lomo. Con lomo le voy a decir las mismas 2 libras y me debería dar 36,000 pesos. Aquí me da 36,000 pesos, está bien. Miren, este tipo de condicional me ayuda, por eso se dice que me ayuda a tomar decisiones. ¿Por qué me ayuda a tomar decisiones? Porque él me da un valor de acuerdo a si se cumple esta condición o no. Si esta condición se cumple, entra aquí. Si esta condición no se cumple, entra en el sino y me va a arrojar resultados diferentes. O toma un camino o toma el otro, de acuerdo a que si la condición se cumple o no. Por eso se dice que nos ayuda a tomar decisiones. Bueno, nos ayuda al algoritmo a tomar decisiones. Preguntas. Preguntas, ninguna. No, profe.
Vamos a hacer otro ejercicio. Este. De acuerdo a la ciudad de origen, una persona paga determinados impuestos sobre sus ingresos. Si la ciudad de origen es Santa Marta, el ciudadano debe pagar el 3% del impuesto sobre su ingreso. De lo contrario, pagará el 4%. Pregunto yo, ¿cuál debe ser mi condición? La ciudad de origen, La ciudad de origen, correcto. ¿Qué información me deben dar? Los ingresos. Los ingresos. Ok, miren. Yo lo primero, vuelvo y repito, lo primero que yo debo hacer es analizar la situación. Yo no puedo sacar una condición si no sé cómo me va a arrojar el resultado. Uno es. Dos, tengo que saber qué información me deben dar. Me dice el ejercicio que aquí se debe saber, se debe obtener cuánto debe pagar un ciudadano por sus impuestos, ¿cierto? Esa es la respuesta final que me debe dar. ¿Cuánto debo pagar por el impuesto? Pero ¿qué me dicen? Que de qué depende que pague el 3 o el 4%, que la ciudad de origen sea Santa Marta, ¿cierto? Entonces yo tengo que preguntar la ciudad de origen y tengo que preguntar por los ingresos, porque de acuerdo a los ingresos que voy a pagar el 3 o el 4%. Entonces, yo voy a preguntar primero por la ciudad de origen. Dijiste la ciudad. Leer ciudad. Tengo que preguntar por qué, por los ingresos. Dijiste tu ingreso. Leer y. Yo voy a decir que sí, la ciudad es igual a qué. Vamos a colocarle ese que va a ser Santa Marta, ¿cierto? Si es igual a Santa Marta, me dicen que yo debo pagar ¿cuánto? Me dicen que debo pagar el 3% de los impuestos. Es decir, que yo debería obtener cuánto debo pagar y el total a pagar, en este caso debe ser, el total a pagar va a ser igual a qué? A los ingresos por 0.03, ¿cierto? Deberían ser los ingresos. Eso es lo mismo que si yo lo multiplicara por 3 y lo dividiera entre 100, da exactamente lo mismo. Si no, ¿qué quiere decir? Que no es Santa Marta, que estoy en un error. Si no, quiere decir que la ciudad no es Santa Marta. Y si no es Santa Marta, debería pagar ¿cuánto? El 5% de los ingresos. Eso va a ser igual ahí por 0.05. Vuelvo y le repito, eso es lo mismo que si yo lo multiplicara por 5 y lo dividiera entre 100. Es exactamente lo mismo. Entonces yo aquí le voy a decir, escribir, usted debe pagar de impuesto un valor de TP. Y vamos a ejecutarlo. Primero lo voy a probar que la ciudad no sea Santa Marta, vamos a ponerle C, ¿cierto? En los ingresos vamos a ponerle 100,000 pesos, ¿cierto? Aquí 100 por 5, debería pagar 5,000 pesos, sí. Usted debe pagar un valor de 5,000 pesos, ¿cierto? Si yo ahora le digo que la ciudad es Santa Marta y le pongo esos mismos 100,000 pesos, yo aquí debería pagar ¿cuánto? 3,000 pesos de impuesto. Usted debe pagar un impuesto, un valor de 3,000 pesos. Entonces, miren
lo que yo les digo, él me arroja un resultado del otro dependiendo si la condición se cumpla o no. Preguntas. Yo veo que no preguntan y de lo más difícil de empezar a programar es el condicional sí. Es lo más difícil de aprender. Por eso es que yo esto se los explico por partes. Y yo veo que no preguntan, sino preguntan los mismos, a los demás no dicen nada. Profe, Hola, buenas. buenas. No, yo en lo particular pues no levanto la mano ni le pregunto porque pues yo entiendo un poco de esto por el tema de que ya he aprendido Python. Entonces ya vengo como con un conocimiento previo, pero yo le sigo a usted el ritmo aquí en la clase. Ok, sí, en tu caso, pues porque ya tú sabes, pero los que están callados, por lo menos son poquitos los que me preguntan después de clase. Me preguntan como 2 o 3 personas. Y como tú dices, tú porque sabes y sabes que yo tengo razón, que lo más difícil de aprender es el condicional sí, porque es el arranque. Y yo veo que no preguntan nada. Y no preguntan y me preocupa es porque no preguntan y yo sigo adelante. Y vuelvo y les repito, usted no crea que es que usted va a aprender más adelante, porque más adelante hay 50 cosas más diferentes que aprender. Entonces, por lo menos ahora nada más estamos usando los operadores relacionales, pero cuando usemos el I y el O, cuando usemos más de una condición en una línea, y yo veo que nadie pregunta nada, dime, Valen. Una pregunta, el sí y el no siempre va o cómo sé cuándo va, cuándo no va. Ok, mira, el si no, por lo general debería ir siempre. ¿Por qué? Porque se supone que él o te da un resultado o te da el otro. El resultado te va a dar de acuerdo a si esta condición se cumple. De hecho, su estructura es de esa forma, que hay veces que yo nada más uso esta primera parte, que tú a veces lo puedes ver en ciertas líneas de código de esta forma, ¿cierto? Cuando eso sucede, lo único que te va a condicionar es que siempre sea ese para que tenga un 3% de descuento. Pero eso yo se los explico más adelante. Pero por lo general, él siempre debe ir este signo. Este signo indica las otras opciones de respuesta cuando esta condición no se cumpla. No sé si es a eso lo que tú me estás preguntando, de que si este signo va o no va. Sí, profe, sí. Ok, mira, este signo por lo general debe ir, ¿por qué? Resulta de que tú cuando creas una condición deben darte diferentes opciones de respuestas, ¿cierto? Esas opciones dependen de qué, de que si esta condición se cumple. Entonces, si esta condición se cumple, vuelvo y repito, él te va a entrar en el primer bloque. Si esta condición no se cumple, él se sale de aquí y entra al segundo. Entonces, tú tienes que tener en claro es cuáles son las dos diferentes opciones que vas a dar en estos condicionales sencillos, porque en los condicionales anidados va uno dentro del otro. No sé si me entendiste. Sí, profe, gracias. Listo, vamos a hacer el último ejercicio y mañana, si da tiempo, después que les explique las nuevas actividades, pues hacemos otro ejercicio de esto. Espérense, ahí vamos a hacer este que está, no, este lo hacemos mañana. Este. En un colegio de primaria tiene la siguiente forma de pagos para sus docentes. Si un docente tiempo completo, si el docente es tiempo completo, le pagará un salario básico de 1.000, de 1.200.000 más un auxilio de transporte de 70.000. De lo contrario, su salario será por horas. El valor de las horas es de 25.000 pesos. Diga al docente cuánto será su salario mensual. Pregunto, ¿de qué depende si el docente
tiene salario básico o no. Es si trabaja el tiempo completo. Que si El trabaja número el de horas. tiempo. No. Ojo acá. Mira lo que dice el ejercicio. Es lo primero que siempre debemos hacer, analizar. Me dice, un colegio de primaria se tiene las siguientes formas de pago para sus docentes. Él dice que si el docente es tiempo completo, ¿cierto? Le pagará un salario básico de 1.200.000, ¿cierto? Más su auxilio de transporte. De lo contrario, su salario será por horas. ¿Qué quiere decir? Que si es docente tiempo completo, va a tener un salario básico. Si no es tiempo completo, va a pagarle por horas. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que preguntar por qué. Por el tipo de contratación que tiene, o si es tiempo completo o no. ¿Qué voy a hacer yo? Ojo acá, que este cambia un poquito la mecánica. Yo lo primero que voy a hacer es preguntarle el tipo de contrato. Digite si es tiempo completo. Vamos a ponerle aquí, digite TC para tiempo completo. Y H para horas. Esto lo que me va a indicar es que si es por tiempo completo o es por hora. Leer tipo de contratación, TC. Es lo que yo necesito saber. ¿Por qué cambia la mecánica? ¿Cuál va a ser mi condicional? Mi condicional va a ser que si el tipo de contrato es igual a qué. A, aquí me dice que, pero vamos a ponerle aquí tiempo completo, porque después me va a quedar igual acá. Entonces, aquí yo le voy a decir que si es igual a qué, a completo, es decir, que es el tiempo completo, entonces yo tengo que decirle cuánto va a ganar, ¿cierto? Y resulta que si es tiempo completo, vamos a poner aquí salario, va a ser igual a qué? Al salario base que me dicen que es de cuánto, de 1.200.000 más un auxilio de transporte de cuánto, de 70.000 pesos. Más 70.000 pesos, ¿cierto? Y eso sería lo que esta persona de tiempo completo va a ganar. Pero ¿qué me dice? Que si no es tiempo completo, yo debo pagarle por horas y que las horas son a 25.000 pesos. Entonces, ¿qué necesito saber yo? La cantidad de horas que la persona trabaja. Aquí tendría yo que preguntarle, escribir, digite la cantidad de horas al mes. Leer CAM. ¿Cómo tengo yo aquí el salario? El salario va a ser igual a qué? A la cantidad de horas por el valor de la hora. Y me dicen que el valor de la hora es de 25.000 pesos. Y esto sería lo que la persona se va a ganar. Y tendría que mandarle a escribir que el salario. Su salario este mes es ¿de cuánto? Salario. Entonces, miren acá, lo voy a ejecutar paso a paso porque quiero que vean algo. Me va a preguntar aquí, digite si es tiempo completo, vamos a decir aquí completo, ¿cierto? Llega, obtiene y me debe decir que yo debo ganarme 1.270.000 porque soy tiempo completo, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede cuando no es tiempo completo? Aquí me va a preguntar, dijiste el tipo, vamos a preguntarle, vamos a decirle que es H para representar horas. Para representar horas. Miren dónde él se va al sino y me pregunta que lo primero que me pregunta es, dijiste la cantidad de horas al mes. Vamos a decirle que son 20 horas. Me debe dar que 2 por 2, 4 y 2 por 5, 500.000 pesos. Tu salario es de 500.000 pesos. Miren acá lo que pasa. ¿Qué pasa si yo escriba, lo quito de aquí y lo pongo acá? Cuando yo lo ejecute, él llega y me va a preguntar, dijiste, cómetelo.
Dijiste si es, vamos a decirle que es tiempo completo, ¿ok? Vamos a ponerle aquí completo. ¿Qué me pregunta ahora? Dijiste la cantidad de horas al mes y no me debería preguntar por la cantidad de horas al mes porque si yo doy tiempo completo, no tengo por qué decir horas, ¿ok? Entonces yo aquí le daría 10 y él realmente no va a hacer nada con esas horas. ¿Por qué? Porque él lo que me debe decir es que yo gano 1.270.000. Entonces, por eso es que yo esta pregunta la hago directamente en el si no, porque esta pregunta debe ser única y exclusivamente para las personas que trabajan por horas. Pero para eso yo tengo que tener clara mi condición para saber dónde voy a hacer las preguntas. Si yo aquí le pregunto por las horas y una persona que tiene un salario base no tiene por qué darme cantidad de horas. Es lo único que yo debo decirles cuánto va a ganar. Preguntas. ¿Quedó claro el ejercicio? Sí, profe. No hay preguntas. ¿Quedó claro el por qué es que se pregunta aquí en el sino y no acá afuera? Listo, entonces vamos a dejar hasta aquí. Mañana a la misma hora explicamos las nuevas actividades y si nos da tiempo hacemos otros ejercicios de programación. En esta parte, vuelvo y repito, es importante que usted practique porque ya, Valen, pregúntame. Profe, una pregunta. El escribir, ¿por qué va al final del fin sí? Y antes era antes del fin sí. Ok, mira, déjame ya abro PC y todo cerré. Permíteme un segundo. Ok, el ejercicio deja para no es este, ¿verdad? Listo. Tú este escribir lo puedes poner aquí y lo puedes poner aquí y te va a dar exactamente lo mismo. Mira, yo le voy a decir primero que es completo, ¿cierto? Me va a decir su salario es de 1.200.000, te va a dar exactamente lo mismo. Ahora le voy a decir que es por horas y me voy a decirle que son 20 horas al mes y te va a decir exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Si tú lo colocas aquí está bien, ¿cierto? No pasa nada. Mira que te dio los dos resultados. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que crear algoritmos optimizados. Entonces tú vas a tener una línea de código aquí de más, ¿cierto? Porque tú aquí tendrías que 12 líneas de código. Estos números que están aquí al lado indican las líneas de código. ¿Ok? Tendrías que 13 por el fin del algoritmo, ¿cierto? Tendrías 13 con estos dos escribas y de la misma forma como lo tenía, te daba ambos resultados. ¿Por qué te da ambos resultados acá? Porque yo estoy usando la misma variable y las variables en este caso. Esta variable aquí te va a arrojar un resultado diferente al que te va a arrojar aquí. Las variables no se están sobreescribiendo. Hago la aclaración. No se sobreescriben. ¿Por qué? Porque él o entra a este bloque o entra a este bloque. ¿Qué quiere decir? Que la variable te va a dar un resultado o el otro. Entonces, como yo estoy usando la misma variable para obtener el salario aquí y aquí, yo puedo tener un solo escribir, que de hecho yo desde un inicio había hecho uno solo, ¿cierto? Desde un inicio había hecho uno solo y te va a dar exactamente lo mismo. Cuando yo les estaba enseñando a hacer el condicional, a cómo crear el condicional y a cómo tener un escribir diferente, yo les colocaba el escribir aquí y el escribir aquí porque nosotros no hacíamos bloque de instrucciones. ¿Se acuerdan que no hacíamos nada de esto? No hacíamos operaciones, simplemente mandábamos un escribir aquí y un escribir aquí. Porque yo necesitaba que ustedes comprendieran cómo era
crear la condición. Pero como ya, ojo, hay momentos en que si yo necesito un escribir aquí y un escribir aquí, como cuando yo estoy usando ciclos repetitivos como el para, como el mientras, pero eso lo veo uno más adelante. ¿Ok? Entonces sí necesito a veces tener un escribir aquí y un escribir aquí, pero en este caso yo nada más necesito un solo escribir. ¿Por qué? Porque él me va a dar un resultado aquí o me va a dar un resultado aquí. No sé si te quedó claro lo que te quiero decir. Sí, profe. Sí, gracias, profe. Listo. ¿Alguien más tiene preguntas? Listo, bueno, entonces nos vemos mañana a la misma hora. Iniciamos viendo las nuevas actividades y son las últimas que le voy a explicar porque ya de la otra semana seguimos de solo programación, ¿ok? Entonces que tengan un feliz resto de tarde. Nos vemos mañana a esta misma hora. Hasta luego, profe, que esté bien. Hasta luego. Gracias, profe, que esté muy bien. Vale, profe, muchas gracias. Hasta luego, gracias.